es cierto? Entonces, vamos a continuar con las hepatitis virales, ¿no? Entonces, para recordar lo que ya hemos visto, los marcadores serológicos de hepatitis B, ¿no? Tenemos el antígeno de superficie, el antiantígeno de superficie, el core, ¿no? Que después se elige el anticore, perdón, aquí es anti, ¿no? Que es el anticuerpo, que es el core, es el anticuerpo IgM, IgG. El antígeno E, el antiantígeno E, el ADN o carga viral y las transaminasas. Entonces, según hepatitis B, estamos recordando, como me dijeron en la mañana, estas cosas ustedes ya las han llevado, ¿no? Esto es un recordaris nada más para ustedes, porque ustedes han llevado hepatitis en gastroenterología, tuberculosis en neumología, entonces están repasando. O sea, no son cosas nuevas para ustedes, entonces ustedes son unos expertos, ¿ya? Así que tenemos que la hepatitis aguda, tenemos el antígeno de superficie positivo, el IgM del core total positivo, tenemos una carga viral positiva, pero no muy alta, y las transaminasas están bastante altas, por encima de valores de 1000 generalmente. Cuando nosotros tenemos una hepatitis crónica, ¿no? Del virus de la hepatitis B, vamos a encontrar que el antígeno de superficie está positivo, el IgG están positivos, ¿no? El core, el IgE está positivo, el antígeno E está positivo, es lo que yo les decía el otro día, ¿no? Ustedes tienen que partir del antígeno de superficie. Cuando ya estamos en la fase crónica, que son por más de 6 meses, nosotros ya tenemos el antígeno de superficie acá arriba. Ay, se fue mi cursor. ¿Ven el cursor? ¿Dónde está mi cursor? Sí, se ve. Ponemos el antígeno de superficie aquí y tenemos que pedir, el core va a estar positivo y tenemos que saber si nuestro antígeno E está positivo o está negativo. Esta es la diferencia, ¿ya? También pedimos el anticuerpo para el antígeno E y que este es el virus, cuando está negativo el antígeno E es el virus mutante y la carga viral puede estar positiva en ambos. Las transaminasas pueden estar normales o pueden estar elevadas. El portador, ¿no? Viene a ser el antígeno de superficie, el core total, antígeno E negativo, antígeno E positivo, el ADN está, que es la carga viral, el ADN del virus está más o menos bajo y las transaminasas están normal. Si nosotros tuvimos un contacto previo, o sea, yo tuve hepatitis y para saber si estoy curado, tengo que tener el antígeno de superficie negativo, el core total, el antígeno de superficie positivo o negativo, y el core total nos va a salir positivos, ¿ya? Y las transaminasas están normales. Cuando está el core y el antígeno de superficie están positivos, esto es el pasado. Lo que marca la actividad es el antígeno de superficie. ¿Ok? Y para los vacunados vamos a tener el anticuerpo para el antígeno de superficie, o sea, el antígeno de superficie y las transaminasas normales. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? Nelly, ya. Entonces recordemos, marcadores serológicos de la infección, el antígeno de superficie, de la hepatitis B es el indicador temprano de la presencia de infección aguda y después de 6 meses indica infección crónica. El antígeno de superficie es el anticuerpo contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, indicador de recuperación clínica y subsiguiente inmunidad de la hepatitis por virus B. La excepción se debe a la transferencia pasiva por transfusión de sangre o inmunización. Aparece entre 1 a 4 meses después del comienzo de los síntomas, pero puede tardar mucho más en algunas personas. El anticore,
¿no? Es el IgM y el IgG es el anticuerpo contra el antígeno del núcleo, el antígeno core de la hepatitis B, y si es de tipo IgM, ¿no? Es también un indicador temprano de infección aguda. El anticore total es un marcador de por vida que representa tanto una infección pasada como una infección aguda en un periodo subagudo. Entonces, lo que se confunde, recuerden ustedes, si no les especifica IgM, IgG en el anticore, es el total, porque en esta ciudad no se hace, cuesta mucho y no se hace solamente a no ser en algunos laboratorios, ¿ya? En ausencia del antígeno de superficie y el antiantígeno de superficie, el anticore IgM es un importante marcador serológico para indicar una infección reciente. Anticore IgM. El antígeno E de la hepatitis B es un indicador de replicación viral activa aguda, presente en el periodo más infeccioso. Por lo común es de vida corta, de 3 a 6 semanas, y la persistencia del antígeno E más allá de las 10 semanas es indicador de la progresión hacia un estado de portador crónico y probablemente una enfermedad hepática crónica. El antígeno E es el anticuerpo contra el antígeno E del virus de la hepatitis B. La seroconversión del antígeno E a anticuerpo E durante el estado agudo es de valor pronóstico para la resolución de la infección. Valor pronóstico para la resolución, ¿no? De la infección, su presencia junto con el anticuerpo puede, para el anticuerpo para el core puede también confirmar un reciente estado agudo en ausencia del antígeno de superficie y antígeno de superficie. ¿Ok? Principales antígenos, aquí los tenemos, ya los hemos mencionado, ¿no? El antígeno de superficie es detectable entre 30 y 60 días después de la infección. El anticuerpo frente al antígeno de superficie proporciona inmunidad crónica y puede aparecer, como hemos visto, a partir del 4º mes, cuando se ha curado, o en aquellas personas vacunadas. ¿Por qué crees, Guevara, por qué crees tú que se vacunan 3 dosis de la vacuna de la hepatitis B? Exacto. A ver, Abdel. ¿Estás ahí? ¿Por qué se ponen 3 dosis de vacuna? ¿Por qué? Para una mejor inmunidad. Si una puede ser suficiente. O sea, cuando tú mides el antiantígeno de superficie, si has creado anticuerpos por encima de 10, ya estás protegido. Lo que se dice en los estudios, si se generan más anticuerpos, a ver, acá no sé qué cosa está diciendo. A ver, voy a leer acá. Su micro, Miguel Soriano, doctorita. Oye, Wilka ya llegó tarde. Gonzalo Wilber, es la primera, dice, en la primera la estimulación es primaria, en la segunda hay una mayor respuesta del sistema inmunológico. En el primero, con la primera dosis, solamente se llega al 25% de la respuesta del sistema inmune, con la segunda dosis se llega al 60% y con la tercera dosis es que llegas a un 95 a 100%. Es por eso que se ponen las 3 dosis. Gracias, Gonzalo. Por eso, y el anticuerpo del IgM frente al anticore, antígeno core, se desarrolla en la infección aguda y persiste unos 6 meses el IgM. El IgG persiste de por vida. El antígeno E es el marcador de replicación viral y el antiantígeno B el anticuerpo se correlaciona con disminución de la replicación viral y de la infectividad. Los factores predictores de la respuesta al tratamiento. Nosotros tenemos los niveles de transaminasas previos al tratamiento y su respuesta a la normalización de las enzimas.
niveles disminuidos del DNA previos al tratamiento y la seroconversión serológica cada 3 meses. Una infección adquirida en el adulto, ¿no? Adquirida ya de adulto, puede tener un antígeno E negativo. La histología de la hepatitis activa también es un factor predictor que vamos a encontrar después un antígeno E positivo, ¿no? Y el sexo femenino también es un factor de respuesta al tratamiento y la respuesta es que el DNA está negativo. Los anticuerpos, ¿no? Se tienen de VIH y de virus de hepatitis D también negativos, también es un factor pronóstico, ¿no? De la respuesta. Si estos dos están negativos, tu respuesta va a ser mucho mejor. Tratamiento previo. ¿Cuándo no tratar? No se trata cuando es una infección aguda por el virus. Los estadios finales de la enfermedad hepática, cuando la albúmina está menos de 0,3 gramos, las bilirrubinas más de 30 miligramos y un tiempo de protrombina más de 3 segundos, cuando hay hipertensión portal, enfermedades psiquiátricas, enfermedades autoinmunes, embarazo, usuarios de drogas inyectadas, consumo excesivo de alcohol, porque estos pacientes no van a ser consecuentes, los drogadictos. Consumo excesivo de alcohol, enfermedades concomitantes, diabetes mellitus descompensada, insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones bacterianas y pacientes poco cumplidores o inestabilidad psicosocial. Entonces, el tratamiento ya mencionamos el otro día un poquito. El objetivo es evitar, ¿no? Aquí es cortar esta cadena, porque normalmente tenemos la infección aguda que va a ir a la curación o a la muerte cuando es un caso fulminante, ¿no? Una infección, esto puede pasar a infección crónica, y el 95, y un grupo va a irse a carcinoma hepatocelular, otro grupo a cirrosis, ¿no? Y puede haber un problema a nivel hepático y haber una descompensación hepática, ¿no? El 22% a los 5 años, y ahí podemos ir nosotros en los cánceres de trasplante hepático y se puede ir a la muerte. Entonces el tratamiento es cortar acá esta secuencia y evitar la cirrosis, el cáncer, ¿no? Y una progresión a daño hepático. Entonces ya hemos comentado que el tratamiento de la hepatitis crónica se va en el grupo de los que son antígeno E positivo y antígeno E negativo. Más de 6 meses para considerar, ya sabemos que es hepatitis crónica. Entonces tenemos un DNA de 2 por 10 a la 4, entonces hay que tratar un DNA por 10 a la 4, ¿no? Con biopsia, ¿no? Si es menos de 2 por de 10 a la 4 hay que hacer una biopsia o un FibroScan. En el antígeno E es mayor de 2000 y si es menor de 2000 hay que hacer una biopsia. Las transaminasas pueden estar normales y los DNA menos de 2 a la 4 no está indicado el tratamiento. ¿Qué pasó aquí? Porque, espérate, acabó la clase. No se me grabó, qué gracioso. Bueno, tenemos entre los medicamentos para tratamiento con hepatitis B, los medicamentos inyectables, ¿no? El alfa-2A, el interferón alfa-2A, el interferón alfa-2B, y también nosotros tenemos el PEC interferón, ¿no? Que que son los interferones pegilados. Los 2 primeros son de tratamiento endovenoso y los segundos y se ponen en una forma secuencial diariamente por un periodo de 10 a 14 días. Y el PEG, en cambio, los pegilados, ¿no? Los que salieron después, es el alfa-2A y el alfa-2B, se usa en forma subcutánea una vez por semana. Entonces tú estabas mejorando el tratamiento. Y estos que inhiben la replicación del virus de la hepatitis B, tienen una acción inmunomoduladora, pueden inducir transcripción de genes, interfiere con la expresión oncogénica, incrementa la actividad citotóxica del macrófago. Y en el grupo de los orales, que yo los escribí
y me acabo de dar cuenta que no lo grabé, tenemos el entecavir, que viene de 0.5 a 1 miligramo. Entonces, en aquellos pacientes que nunca habían recibido tratamiento, entonces nosotros primero apareció, chicos, el interferón alfa 2A y alfa 2B, lo que se usaba. Después aparecieron los pegilados. Entonces nosotros tratábamos con pegilados. Entonces aquí, estos que no están acá, apareció el entecavir, que son antivirales, y el entecavir se da 0.5 a aquellos pacientes que nunca recibieron tratamiento y se llaman pacientes naïf, o pacientes nuevos. Y aquellos pacientes que ya habían recibido estos grupos de acá, el interferón o el pegilado, ¿no? Ya son pacientes, ¿cómo se llama? Que han recibido tratamiento, ya utilizas el entecavir a dosis de 1 miligramo. También tenemos el entecavir, no se puede usar en embarazadas. Y tenemos el tenofovir, ¿no? Que sí se usa en embarazadas a partir de la semana 20 para evitar cualquier transmisión al feto. El otro medicamento que tenemos es el adefovir, que nosotros no lo tenemos en el país, nosotros solamente tenemos entecavir y tenofovir. También tenemos la mibudina, pero no usamos la mibudina porque ya está demostrado que hay mucha resistencia con la mibudina. Estos medicamentos por vía oral en hepatitis B, el tratamiento es de por vida. ¿Ya? No hay tratamiento, ¿cómo se llama? No es el tratamiento separa y esto, no. El tratamiento es de por vida. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Hasta ahora no hay algún medicamento que pueda suprimir el tiempo de tratamiento en la hepatitis B. Mira, el PEG interferón se describe que solamente al comienzo cuando salió, que íbamos a tener una cero conversión. ¿Ya? En realidad, de los pacientes, y se describe que, pero solamente el 30%. Yo en realidad solamente he tenido una paciente que ha cero convertido, que ya es negativo el antígeno de superficie, ¿no? Después de haber sido tratada con perginterferón. Recuerden que los efectos del perginterferón no son agüita. Todos los medicamentos son medicamentos, nada es agua. Entonces hay que hacer un chequeo y un monitoreo de efectos adversos. El perginterferón te da leucopenia, te da trombocitopenia, la gente puede sangrar, te da náuseas, vómitos y un malestar general el día que se lo pones. Normalmente, como la gente trabaja y no, ahora ya la gente no quiere que le dé descanso porque pierden los trabajos, entonces le dábamos los tratamientos el día viernes, porque no trabajaban, a los que no trabajaban sábado. Entonces el viernes en la tarde, después de ese trabajo, se ponían el medicamento, ¿no? Subcutáneo, y tenía pues dimenidrinato, paracetamol, porque les da fiebre, es todo un efecto de una quimioterapia. No tan fuerte como algunos quimioterápicos, pero sí, y entonces el paciente vomitaba, no tenía apetito, estaba mal todo el fin de semana. Entonces le duraba 2 días y para el día lunes, y todo eso lo pasaba en su casa, ya estaba bien, ¿no? Entonces solamente el PEG interferón te se lo convierte en un 30% de los pacientes. ¿Ya? Y en cambio los antivirales no te producen cero conversión, solamente te inhiben la replicación viral y por lo tanto no pasas a cirrosis y no pasas a cáncer. Lo que sí, por ejemplo, las guías que hemos estado viendo que te dicen antígeno E más de 20,000, antígeno E negativo, positivo, antígeno E negativo desde 2,000. Pero esto es cuando la gente tiene un servicio de salud adecuado y estable en el cual periódicamente la gente va a su control, le haces el antígeno, el control de carga viral, le haces el alfa-feto, le haces todo y la gente está regular, obediente. No pierde su seguro, tienen derechos y todo lo demás. En cambio acá, ¿qué sucede? Viene este año un paciente, le encuentras carga viral, antígeno E porque es lo que más hay en el Perú y en el Cusco, antígeno E negativo, carga viral no detectable. Muy bien, señor, venga en 3 a 6 meses. No lo citamos a 3 meses porque no hay mucho reactivo, lo citamos a 6. No aparece. Aparece después de 3 o 4 años, le haces un control de carga y ya está, ya no en 2, ya no está negativa.
ya va en 3.000, en 4.000, ya les encuentran nódulos que ya están iniciando cáncer. Entonces, nuestra realidad es diferente. Yo no espero específicamente que el paciente llegue a 2.000 exactito, porque de 1.500 a 2.000 ya está bastante cerca. Y tengo una observación de un gastroenterólogo, porque las guías, como vamos a ver más luego, son ya lo comentamos la vez pasada, de la Asociación Americana de Gastroenterología y también de la Asociación de Infectología, de Enfermedades Infecciosas. Y por lo tanto, los infectólogos lo vemos diferente, ¿no? Los gastros se esperan. Los infectólogos no esperamos, porque vemos muy rápidamente que no sabes en qué momento la gente va a progresar y se va a descompensar, ¿no? Entonces, esto en relación a hepatitis B. No sé, si tienen alguna otra pregunta. La respuesta me pregunta Soriano si es que el sexo masculino es de mal pronóstico para la respuesta. No, al revés. El de femenino es el que tiene mal pronóstico, tiene mayor riesgo por el tema del embarazo, ¿no? ¿Qué? Porque puedes pasárselo a los niños. Por eso es un poquito más de riesgo en las mujeres. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué pasa con hepatitis C? Hay una elevación persistente de las transaminasas. Si el paciente tiene los que nosotros tenemos que buscar. ¿A quién le buscamos hepatitis C? ¿Ya? Aquellos que tienen elevación persistente de transaminasas VIH, ¿no? Tienen uso de drogas endovenosas, parejas sexuales, también que usen drogas, que estén en tratamiento con hemodiálisis, que recibieron transfusión o trasplante antes de 1992. ¿Qué me dices, Fiorella, sobre esto? ¿Qué opinión te merece un trasplante? ¿Por qué ponen antes de 1992? Fiorella, ¿estás ahí? Sí, doctora. ¿Me escuchaste? Cortado, doctora, solo entendí 1992. ¿Aló? No te escucho nada yo. ¿Está mal tu micro? Puedes contestarme por el chat. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Camilo, ¿quieres opinar algo? Nadie quiere opinar. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. A partir de 1992, supongo que se iniciaron las pruebas de screening a las transfusiones, ¿no? Las transfusiones sanguíneas para hepatitis C. Por eso si alguien recibió antes de eso una transfusión, un trasplante, no es seguro, ¿no? Que no haya tenido este virus en la transfusión. Gracias, Camilo. Acá Gary me pone porque no había vacuna. Gary, todavía no hay vacuna para hepatitis C. Estamos hablando ya en la C, por si acaso. ¿Ya? Porque antes el virus de la hepatitis C los virus eran así, A, B, no A y no B. Y eso, así se definía la C. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Porque no estaba diagnosticado el virus como tal. Entonces, a partir del año 92, entonces Camilo, más o menos estabas en ruta, a partir del año 92 es que, y justamente era por eso, porque todos los de antes del 92 no se diagnosticaba pues la hepatitis C y no se chequeaba las sangres, la hepatitis C, solamente se hacía la B, ¿no? Y la A se suponía que no había problema. Los hemofílicos que recibieron factores de coagulación antes de 1987, los que tienen múltiples parejas sexuales o infecciones de transmisión sexual y los recién nacidos de madres infectadas. No está indicado de rutina en toda la población asintomática, en trabajadores sanitarios ni embarazadas. Pero esa es una posición. Otras escuelas nos dicen de que ya hay que buscar en mujeres embarazadas también el virus de la hepatitis C, ¿no? Para evitar la transmisión a nivel neonatal. Y ahorita, ¿dónde estoy? Voy a cerrar acá. Un minutito.
que le ponemos guardar ya para que no fastidie. Vamos a dejar de, pero acá está esto. Bastante completa del grupo español, ¿no? Del Congreso Nacional de la Sociedad Española. Estas son las guías publicadas, ¿no? Todas las guías que se recomiendan son las guías de la Asociación Americana del Cáncer, ¿no? ¿Cómo se llama? De la ELITSA. Entonces vamos a ver todo esto. Entonces la magnitud del problema, ¿no? Tenemos 71 millones de personas infectadas, ¿no? El 1% de la población en el mundo, ¿no? Esto es lo que describe la Organización Mundial de la Salud para el cuidado de las personas que están viviendo para el diagnóstico de hepatitis C en el 2018. Tenemos 1,75 millones de casos nuevos al año. 399,000 personas fallecen cada año de hepatitis C. Tenemos la distribución, la hepatitis C se distribuye por genotipos. En el 2015, 71 millones tenían hepatitis C, o sea, el 1% de toda la población, ¿no? En el 2030 se quiere que el 90% esté diagnosticados y el 80% esté tratados para eliminar la hepatitis C. Entonces, y esta es la distribución de genotipos. Nosotros tenemos 6 tipos de genotipos en el mundo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, y hay otros que son del grupo mixto. Y acá está el Perú, tiene un puntito rojo. La mayor parte de los tipos de genotipos de hepatitis C en el país son de tipo 1. Ya, otros tienen tipo 2, ¿no? Otros tienen mixto. Entonces, esto es lo importante. Pacientes tratados en el mundo, ¿no? Aquí tenemos, esto estaba más tirado para Europa, ¿no? Y tenemos que Francia tiene un 7,51%, Suiza, España tiene 16,13%. Resultados tratados de la comunidad autónoma, ¿no? Vamos a pasar estos. Y ¿cuál es la historia natural? Es una infección aguda por hepatitis C, después pasa a una infección crónica el 55-85% de las personas. Tenemos una enfermedad extrahepática, ¿no? También asociadas a la hepatitis C, progresión rápida entre 5 a 10 años, progresión intermedia entre 11 y 30 años y una progresión lenta más de 30 años. Entonces se tiene que estudiar a todas las personas, ¿no?, que recibieron sangre, o todas las personas mayores de 45 años, para ver si es que recibieron sangre o no, porque ya tienen una progresión. Por ejemplo, pueden haber adquirido la infección a los 15 años, entonces ahora ya podrían tener una infección crónica. Y a ese tipo de personas también se les podría estudiar. El 15 al 30% va a ir a cirrosis, un grupo va a ser cirrosis descompensada, y el 2 a 4% va a ser un hepatocarcinoma. Los factores de la historia que afectan la historia natural de la enfermedad crónica por el virus de la hepatitis C, tenemos en relación a los factores del huésped, la edad de la infección, el género, la raza, la obesidad, la esteatosis, la insistencia a la insulina, la diabetes, factores genéticos, elevación de las transaminasas y el ejercicio, ¿no? Los que no hacen ejercicio, por supuesto. Los factores virales, tenemos la carga viral, el tipo de genotipo, las coinfecciones con hepatitis B o la coinfección con HIV. Recuerden que todos los pacientes con hepatitis B y C tienen que ser vacunados, ¿no? Alcohol, factores ambientales, alcohol, cigarro, el cannabis y cafeína. Mira que no es como que dice, no pasa nada con el cannabis. Es un factor. Tenemos comorbilidades, la porfiria cutánea tarda, la artritis reumatoide, el líquen plano, la crioglobulinemia sintomática, la enfermedad renal crónica, el síndrome de Sjögren, la diabetes, la depresión y la
y la crioglobulinemia. Los que están en rojitos son factores atribuibles al virus y los que están en rosaditos no son atribuibles. Los mecanismos de transmisión asociados a la asistencia sanitaria: hay una transmisión vertical, usuario de drogas vía parenteral, también por sexo, por inhalaciones, por contacto con sangre contaminada. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Obtener una respuesta viral sostenida, curación de la infección, una negatividad de la viremia, una eliminación del ARN del virus del hígado y desaparece el riesgo de transmisión. El beneficio sobre la enfermedad hepática es la curación de la fibrosis moderada, disminuir la evolución a cirrosis, que haya una reversión de cirrosis, una disminución del riesgo de hepatocarcinoma, disminución de requerimientos de tratamiento y no recurrencia post-tratamiento. Otros beneficios de manifestaciones extrahepáticas: mejora el riesgo cardiovascular, mejora tu calidad de vida y se evalúa el costo efectivo. Entonces, sí, ha habido un plan estratégico de hepatitis C en junio del 2017, donde en este plan se busca que la indicación de tratamiento es para todos los pacientes monoinfectados o coinfectados, naïf, o sea, son nuevos, y pretratados deben considerarse para tratamiento independiente de su grado de fibrosis, sin demora, ¿no? Los pacientes de mayor urgencia son los que tienen valor. Hay que valorar el beneficio y riesgo, grados de fibrosis no significativa, enfermedad subclínica y sin factores pronósticos desfavorables, ¿no? Entonces, se tiene que pensar en hepatitis C, se tiene que ser más agresiva, porque metas en la cabeza la hepatitis C se cura. Las que está contraindicado para el tratamiento son cuando hay inductores potentes de el citocromo 450, el PGP, ¿no? No me acuerdo ahorita, ¿no? Cuando tenemos una filtración glomerular menos de 30, ahí hay que tener mucho cuidado. El tratamiento que nosotros tenemos, ¿no? Que son los inhibidores de proteasa. Es una locura. Inhibidores de proteasa, los NS3 y NS4, el grasoprevir, GCR, el paratiprevir más ritonavir, el cimeprevir, el boceprevir, el telaprevir. Estos tres ya no se usan. El cimeprevir, el boceprevir, el telaprevir, que son del grupo de los inhibidores de proteasa, ya se quitaron porque no funcionan muy bien. El voxilaprevir y el glecaprevir se están usando pocos. El complejo inhibidores, los inhibidores del NS5A, el daclastavir, el elbapir, el lepispasvir, el ombitasvir, el velpatasvir y el pribenatasvir. Y en el grupo de los inhibidores NS5B, polimerasa, inhibidores de la polimerasa, tenemos el sofosbuvir y el dazabuvir. Entonces, esto es, aquí no nos vamos a marear, vamos a ir de frente a pautas generales, ¿no? Pacientes no cirróticos, experiencia, los pacientes naïf del grupo 1A, y los que no recibieron tratamiento y los que recibieron tratamiento, los experimentados. El tratamiento es 12 semanas con este de acá. O sea, estos tratamientos van de acuerdo también, como está aquí, al genotipo. Son los medicamentos que le podemos dar al genotipo 1A, ¿no? Por ejemplo, no se da a los experimentados con interferón. Y así no nos vamos a pedir de que nosotros nos aprendamos todo esto, porque esto tiene que ir con tablas y de acuerdo al genotipo que tenga la persona. Solamente se los estoy mostrando para que ustedes tengan la idea de que esto se trata por genotipos y de acuerdo a la historia, si es que recibió o no tratamiento. Los últimos tratamientos son aproximadamente de entre 8 a 12 semanas. Si los pacientes son no cirróticos, ¿no? Si los pacientes tienen cirrosis compensada, si los pacientes tienen cirrosis no compensada, ¿no?
y qué es lo que medicamentos que vamos a dar en cada grupo, si tienen HIV, si no tienen HIV, si tienen un Child-Pugh A, y cómo está, todas estas son situaciones que las tenemos que ver, ¿no? De especialidad. Un minutito en mi garganta. Entonces, todas estas son de compensaciones de la cirrosis, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacemos en una infección aguda de virus de hepatitis B cuando no hay una, perdón un ratito. No ha habido tratamiento post-exposición, ¿ya? En ausencia de infección de virus hepatitis C documentada, no se tiene que dar tratamiento. Tratar si baja la probabilidad de curación espontánea. La probabilidad de tratamiento, de cura espontánea, es cuando es menos de 35 años, ¿no? Tiene un pico hay una sumatoria de factores que es mayor de 6 miligramos, ¿no? Si hay una caída de la carga viral más de un logaritmo y es de 4 semanas y es mujer, ¿no? Entonces tenemos nosotros una respuesta viral sostenida entre 12 y 24 semanas. Nosotros tenemos que mirar si hay una respuesta viral al inicio y se mantiene, porque el tratamiento es 12 semanas, entonces tenemos que evaluar que esta mejoría, esta respuesta viral sostenida, se mantenga hasta 24 semanas o más. Cuando hay coinfección con VIH, no tenemos nosotros, se usa la misma pauta que en los no coinfectados. No hay que emplear pautas cortas que no estén probadas antes, ¿no? Y se tiene que mantener la misma posición de acuerdo a todas las características que tengan los pacientes. Si tienen cirrosis, si está compensada, si no está descompensada, ¿no? Estos son estudios que se han hecho con los pacientes con VIH, ¿no? Con y sin VIH, ¿no? Cómo es la evolución, ¿no? De cada uno de ellos. No los voy a marear con esto. Cuando hay cirrosis descompensada, está indicado en todos los pacientes, ¿no? Y hay que valorar cuál es el grado del MELD, si está menos de 18 a 20, tratar en lista, evitar reinfección entre el 15 y el 20, evita reinfección entre el 15 y el 20%, y si este porcentaje es mucho mayor, de entre 18 y 20, hay que posponer el tratamiento. El sofosbuvir y el B-patasvir para la hepatitis C en pacientes con cirrosis descompensada es uno de los pocos que se puede dar, porque los otros no se pueden dar, y se asocia a ribavirina, ¿no? Les cuento que cuando usas estos medicamentos, la ribavirina te la regalan, no te la cobran. Estos medicamentos cuestan, los hepatitis C, los 3 meses aproximadamente cuestan 100.000 soles para arriba, ¿no? Hay retratamientos porque hay fracasos. Para los que han tenido fracasos previos a otros esquemas, se va buscando cuál es el esquema de acuerdo a cómo está el paciente, ¿no? Y en los pacientes, en este estudio Megalán, ¿no? Se designó pacientes mayor o igual a 18 años que tenían hepatitis C con genotipos 1 y 6, ¿no? Experiencia virológica, falla experiencia virológica con GLE, PIP e interferón, ¿no? Y también, o sea, los separan a los pacientes en grupos, el grupo que tuvo no cirrosis y el grupo que ha tenido cirrosis con genotipo 3, genotipo 1, 2, 4, 6, ¿no? Aquí se trataron 2 pacientes y acá 21 pacientes. Entonces, ¿cuánto fue el tiempo de tratamiento? Recibieron 12 semanas y recibió 16 semanas con ribavirina, no le pusieron, y los dos con ribavirina, ¿no?
Entonces el tratamiento es te da náuseas, vómitos, malestar, te produce algunos de estos tratamientos impotencia, los pacientes no los quieren aceptar, ¿no? Entonces no es fácil darle tratamiento a estos pacientes, pero lo importante es que se curan, ¿no? El trasplante está indicado en todos los pacientes, ¿no? Tiene que estar estables tras un tratamiento, ¿no? Con cualquiera de los esquemas que les haya correspondido, ¿no? Puede usar el uso de estos que acabamos de ver sin ribavirina, porque la ribavirina a veces produce mucha toxicidad, nefrotoxicidad, ¿no? Entonces es un tema, lo del virus de la hepatitis C, el tratamiento es bastante complejo y bastante caro. Esto se los muestro porque yo sé que no se van a aprender todos estos nombrecitos, ¿no? Pero sí quiero que sepan cuál es la situación general y que se puede haber trasplante, que el tratamiento se cura y que tenemos que tratar de mantener una enfermedad, una carga viral sostenida después de los 3 meses, ¿no? En enfermedad, ¿cómo se llama? Renal también hay estos medicamentos. Eclusa se está usando acá en el hospital, ¿no? Tenemos el Glecaprevir y el Privesvir para la enfermedad renal severa, ¿no? Y disculpen mi garganta. Si tuvieran en niños 1,3 millones entre 1 a 15 años en todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos se hizo un estudio en 100 niños con una media de 15 años, el 80% era pacientes nuevos y el 84% había tenido transmisión perinatal. En el Cusco no hay mucha hepatitis C, hay mucho más en Lima, ¿no? Sofosbuvir y ribavirina en adolescentes de entre 12 y 15 años. A los más chiquitos, entre 12 y 17, aquí les han dado Ledipasvir con Sofosbuvir y en este otro grupo le han dado Sofosbuvir más ribavirina, ¿no? Y el 98% tuvo una respuesta de una carga viral sostenida, ¿no? Una respuesta viral sostenida. Era el mismo grupo, también había tenido, el 83% era NAIP, el 73% era transmisión perinatal. ¿Alguna pregunta? Qué bien. Se han quedado con sueño después de su examen de ayer. ¿Siguen viendo la pantalla y ya no ven las pantallas? Sí, pero seguimos viendo. Allá no ya. Los determinantes del dengue, tenemos determinantes macro y determinantes micro. Los macros son los sociales, que viene a ser el nivel educativo, el ingreso per cápita, el nivel socioeconómico, la prestación de servicios de salud, estilos de vida, el autocuidado, las costumbres, acumular agua, conocimientos en dengue, ¿no? La presencia del vector. Matamos a todos los mosquitos. Factores ambientales, lugar geográfico y el clima, la vivienda, la existencia y continuidad del servicio de acueductos, disposición de los residuos sólidos, factores fisiológicos como la edad, raza, estado inmunitario, circulación viral, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos y lo que existe debajo, la enfermedad, el vector, y lo que no vemos son los determinantes, ¿no? Aquí en esto es un cúmulo. Nila, por favor, apaga tu micro. ¿Cómo la apago? No sé cómo apagarla. Y ya, entonces aquí en toda esta cantidad de llantas se depositan las aguas, donde es el factor para que el vector pueda depositar sus huevos y tenemos la transmisión. El dengue es una enfermedad viral, sistémica y dinámica de carácter endémico, epidémico, transmitida por mosquitos del género Aedes,
Principalmente es el Aedes aegypti, que es una especie tropical y subtropical, de rápida propagación en la región de las Américas y en el planeta. Constituye hoy la arbovirosis más importante transmitida por artrópodos a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad e impacto económico. Todo lo que causa ese pobre mosquito, Aedes aegypti. La endemia es cuando a lo largo del tiempo en una población o zona geográfica determinada se mantiene el mismo número de casos de una enfermedad. El brote es la aparición repentina de un mayor número de casos en un lugar específico o focalizado. Epidemia cuando el aumento de casos afecta a una región en un país o un grupo de países. La pandemia cuando ésta se extiende a varias regiones continentales y se trata de una pandemia o epidemia global. ¿Qué estamos viviendo nosotros ahora? La pandemia del COVID, ¿cierto? La etiología. El agente etiológico es el virus del dengue que posee 4 serotipos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Para que en un lugar haya transmisión de enfermedad presente de forma simultánea el virus, el mosquito y el huésped susceptible. ¿No? Entonces, esta es la triada que tiene que estar presente. Virus, vector y huésped susceptible. Clasificamos nosotros el dengue. El dengue, este es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En dengue con signos de alarma y sin signos de alarma y dengue grave. El Aedes aegypti, el dengue es transmitido por una hembra infectada que se alimenta principalmente durante el día. Vive cerca de las viviendas y centros poblados humanos. Pone los huevos y produce larvas preferentemente en recipientes artificiales. Qué bonito que es, mira, esta hembra. La hembra de la Aedes aegypti es infectante de 7 a 10 días después de contagiarse del virus. Potencialmente puede infectar hasta 300 personas. Qué simpática, ¿no? 300 personas, un solo bichito. ¿Cómo se contagia? Solamente por la picadura del mosquito Aedes aegypti. No se transmite directamente de una persona a otra persona, ni a otra vez de objetos ni de leche materna. ¿Está claro? Ya les voy a apuntar el examen ya. Van a ver cómo van a caer. Por si acaso el examen va a entrar hasta aquí, ¿están de acuerdo? Y si no, no importa. ¿Ah? Hasta dengue. Sí, pues, como no hablan nada, no importa ya. Yo nomás digo, ya, hablo sola con la máquina. Ay, chicos, creo que terminando este curso voy a terminar loca, porque me siento paranoica hablando con una computadora yo solita. Ay. Bueno, cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otra persona, les transmite esta enfermedad, ¿no? La persona con dengue solo puede infectar al mosquito durante la etapa febril, por lo que es importante que mientras el paciente se encuentra febril, evitar que sea picado por los mosquitos, mediante mosquiteros. Toda persona con antecedente de haber permanecido, esa es la definición, o transitado en zonas de transmisión activa de dengue o presencia del vector dentro de los últimos 15 días que presenta fiebre de menos de 7 días de inicio brusco, con ausencia de síntomas respiratorios de vías aéreas superiores, sin etiología definida, acompañado de 2 o más manifestaciones, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, erupción cutánea, náuseas o vómitos, dolor abdominal, petequias en la piel u otras manifestaciones hemorrágicas y prurito, eso es dengue. Periodo de incubación de 3 a 15 días, ¿no? Con un promedio de 5 a 8. Comienzo, fiebre de comienzo brusco, asociado a escalofríos, cefalea intensa y malestar general. Se agrega dolor retroocular que aumenta con los movimientos del ojo, anorexia, náuseas y vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, lumbalgia, artralgias y mialgias, fiebre, rompehuesos. Porque te duelen los huesos. En cambio, la chikungunya no te deja caminar porque te duelen las articulaciones y los músculos. Esto es
más de articulaciones. ¿Cuáles son las etapas de la enfermedad? La etapa febril, cuando se produce la viremia, que es de 4 a 7 días. La etapa crítica, desde la caída de la fiebre hasta 48 horas después. Etapa de recuperación, si es evidente una mejoría. Entonces tenemos 3 etapas: febril, crítica y de recuperación, ¿no? Entonces tenemos la temperatura, que puede llegar hasta 40 grados. Una etapa de shock, donde puede haber shock, alteración de los órganos, manifestaciones clínicas potenciales. El laboratorio clínico nos va a dar la viremia, ¿no? Al 4.º día va a estar esta más elevada y va a bajar después de 8 días. ¿Cuándo se transmite? Cuando está en la etapa de la fiebre. Serología y virología. La viremia aquí está alta en la parte febril. Ahí viene una parte crítica y se va recuperando y vamos a encontrar anticuerpos IgM. La etapa febril, ¿cuándo se produce la viremia? Cuando hay fiebre, mialgias, poliartralgias, cefalea, astenia, exantema, prurito, discreto dolor abdominal y diarreas. Leucopenia, no todos se presenta en todos, por supuesto. Leucopenia con linfocitosis relativa, trombocitopenia e incremento de transaminasas. Manifestaciones hemorrágicas leves, epístasis, gingivorragia, petequias, púrpuras, o equimosis sin ser un dengue grave. O sea, no hay que asustarse porque haya un poquito de sangrado. Yo me divertía dándoles de alta los días que queríamos desocupar el hospital porque ya iba a empezar, antes de que hubiera lo del COVID, estaban los pacientes de dengue. Ahí sí, porque tiene 50.000 o 70.000 de plaquetas. Entonces yo iba, ¿está sangrando? No. ¿Tiene fiebre? No. Entonces váyase a su casa, pues, ¿qué hace en un hospital? ¿No? A la caída de la fiebre, el enfermo puede mejorar o empeorar. El empeoramiento es precedido por uno o más signos clínicos conocidos como signos de alarma que anuncian la inminencia de shock. Etapa crítica, momento en que se presentan las complicaciones. Los signos de alarma de dengue grave anuncian la inminencia del shock. Hablando de shock, el doctor Shock, ¿cómo se llama? Ay, ¿dónde estás? No, Camilo no. Gonzalo, ¿no me pasaste los diapositivas de shock para subirla para todos? ¿O se me ha pasado? Gonzalo. Sí, lo subió, doctora. ¿Sí? Pero el anterior. Sí, por favor, reenvíamelo porque no lo encuentro. No sé si lo subí o no lo subí, por si acaso. Si alguien, un tema que no se haya subido, ¿ya? Me avisan, ¿ya? Los signos de alarma se deben evaluar en cada control y las pautas de alarma para identificar los que se les debe dar a los pacientes para que consulten. O sea, lo más importante es informarle también al paciente lo que le puede ir pasando. Se caracteriza por una extravasación de plasma, escape de líquidos desde el espacio intravascular al extravascular que puede llevar a un choque hipovolémico, piel fría, taquicardia, hipotensión, puede durar algunas horas o ser prolongado y evolucionar a distrés respiratorio, sangrado masivo y falla multiorgánica. Puede haber o hay plaquetopenia, un descenso que se debe a la destrucción periférica por mecanismos inmunes de carácter transitorio, no tienen relación con el sangrado, pero son un signo de progresión de la enfermedad y se debe realizar un control estricto de las mismas. Cuando las plaquetas comienzan a elevarse, significa que ha comenzado la mejoría. Etapa de recuperación, puede aparecer un exantema tardío que generalmente afecta palmas y plantas de los pies con intenso prurito. Evaluación clínica, tenemos elementos de evaluación clínica y seguimiento. Hay que tomar la presión arterial, control hemodinámico. Métanse algo en la cabeza. Aquí dice tomar la presión. ¿Quién es el responsable del paciente? ¿El médico o la enfermera? El médico, señores y señoritas y señoras. ¿Por qué? Porque nosotros somos el acto médico. Señorita enfermera, ¿cuánto tiene? Ay, doctor, no sé, ahorita le voy a tomar. Se olvidó la enfermera, ustedes no le tomaron. Es su responsabilidad.
Muy aparte de lo que ellas estén tomando, yo no desmerezco el trabajo de las enfermeras, al contrario. Pero también es nuestra responsabilidad volver a tomar, porque ellas lo tomaron en otro momento y estos pacientes se descompensan en un chis. Evidencia de sangrado en la piel y en otros sitios. Estado de hidratación, sequedad de la piel y mucosas y diuresis. Evidencia de un incremento en la permeabilidad vascular, a ver si hay derrame pleural, ascites, y se puede hacer la prueba del torniquete para ver la presencia de petequias. Ante todo caso sospechoso de dengue se deben evaluar los signos de alarma. Dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, derrame seroso, peritoneo, pleural o pericárdico, detectado por clínica, laboratorio, hipoliminemia o imágenes, ecografía de abdomen, radiografía de tórax, sangrado de las mucosas, cambio en el estado mental, somnolencia o irritabilidad. No es que el paciente se pone pesado. Ay, qué pesado ese paciente, está gritando. Ay, qué viejo. No, el paciente está grave, se está muriendo. Tienen que mirarlo. Los pacientes no son pesados. Solamente los que son de sobrepeso es que serán pesados. El resto de los pacientes están enfermos y tienen que estar irritables. A nadie le gusta cuando ustedes están enfermos, están yéndose de juerga, ¿no? Porque están enfermos. Entonces hay que tener consideración con las personas. Hay hepatomegalia, incremento brusco del hematocrito con rápida disminución del recuento de plaquetas. Entonces, cuando hay incremento brusco del hematocrito rápidamente, ¿no? Quiere decir que ese paciente está alterándose en una manera del sistema del medio interno. Dengue, entonces tenemos el dengue sin signos de alarma, sin comorbilidades y con comorbilidades, y el dengue con signos de alarma. El dengue sin signos de alarma puede ser tratado de manera ambulatoria si las condiciones sociales y comorbilidades, embarazo, niños, ancianos, diabetes, obesidad, cardiopatías, del paciente lo permiten con o sin condiciones coexistentes. Se efectúa hidratación oral. En pacientes muy sintomáticos que presentan deshidratación, vómitos, diarrea, prurito, dolor abdominal no intenso, se le puede realizar hidratación de 1500 de solución fisiológica en dextrosa, en agua destilada al 5%, según patología de base. ¿No? A un cardíaco tampoco no le vas a meter, por muy descompensado que esté, también se descompensa el corazón. En 4 a 6 horas y se le controlará en 48 horas dándole el alta transitoria. No administrar salicilatos como antitérmicos, ni antiinflamatorios no esteroideos. Diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y otros de similar compuesto. Glicerio, ¿por qué? Porque, doctora, porque... No, doctora, aquí estoy. Ya. ¿Por qué? Tú has hecho dengue. ¿Por qué no utilizamos? No vamos acá dice, utilizar salicilatos. Porque puede provocar que sangre el paciente. Ajá, muy bien. Así parece facilito, pero la gente se equivoca. Utilizar paracetamol. Dipirona tampoco, porque produce granulocitosis y hemorragia digestiva alta. Evitar la vía intramuscular para cualquier fármaco. Ustedes pueden imaginarse, chicos, que hemos tenido pacientes, exactamente no tenía dengue, una paciente que recibía warfarina, lúpica, le dolían los huesos, lúpica. Va al doctor porque, ay doctor, me dolían los huesos. Ay, te vamos a poner diclofenaco. Pero doctor, yo tomo warfarina. No te preocupes, hijita, no te va a pasar nada. O sea, nunca había visto una equimosis tan grande, desde el glúteo hasta el pie. ¿Por qué? Porque está usando warfarina. Chicos, tienen que estar atentos en todo eso, porque los médicos somos gente estresada. Siempre estamos ocupados. Ay, señorita, hágalo usted. No, tú eres el responsable. Así que los intramusculares no se ponen. Solo se usa paracetamol. ¿Qué cosa es el metamizol? ¿Quién sabe? Ya hicieron farmacología.
Porque eso La se usa en los dipirona. hospitales. ¿Ah? Antipirético, doctora. ¿Es un antipirético de qué grupo? ¿Le pondrías dipirona, metamisol? ¿Le pondrían metamisol al paciente? Doctora, el metamisol es la dipirona. Bravo, Camilo. Exactamente. Y en el hospital se la ponen. No, no hay problema porque se la voy a poner endovenosa, doctora. Eso no va tanto por que le va a bajar, que va a chocarse con las plaquetas. Esto es porque va a producir agranulocitosis y hemorragia digestiva alta. Pero mis colegas no quieren entender. Cuando yo llego a la emergencia a ver un dengue, ya tiene metamisol dentro. Sigamos. Dengue con signos de alarma. Si presenta algunos de estos síntomas, proceder a la integración e indicar precozmente la reposición de líquidos por vía intravenosa, previniendo el shock. Estos pacientes a su vez pueden presentar signos de gravedad: shock hipovolémico, distrés respiratorio, sangrado grave y daño orgánico. Pueden hacer una insuficiencia renal severa. Extravasación grave de plasma, shock hipovolémico, dificultad respiratoria debido al exceso de líquidos y acumulados en el pulmón, hemorragias severas, afectación multiorgánica, hepatitis grave por dengue, transaminases superiores a 1000. En dengue no es frecuente ver 1000. En dengue tú ves 200, 300, máximo 500. Si ves 1000, asústate nomás. Encefalitis, miocarditis. Ese paciente debe de ir a una unidad de cuidados intensivos. Esos se van a morir al toque. Encefalopatía, depresión del estado de alerta, somnolencia, apatía, irritabilidad, convulsiones y coma. Paciente con irritable, por favor, descartar encefalopatía, sea de la patología que sea, y en dengue principalmente. Daño hepático, puede estar encefalopático cuando están irritables los pacientes. Primero tienen que descartar que esté irritable, que tenga encefalopatía, antes de decir que es un paciente pesado. Daño hepático, cardiomiopatía, hemorragias, hemorragia del sistema nervioso central. Dengue y embarazo. La posibilidad de que el dengue se presente en mujeres embarazadas es la misma que para el resto de la población. Porque el mosquito no va a decir, ay, ¿quién está embarazada para picarla más rápido? A Stephanie la van a picar más rápido los mosquitos. La mortalidad es mayor entre... Ese para sentir tu voz, pues, Stephanie, porque a ver si no te has ido. Ya ve que estoy atenta, doctorita. La mortalidad es mayor 13.6% con respecto a otras patologías, que es el 1.9%. Entonces hay que tener mucho cuidado con las embarazadas. No se reportan malformaciones, debe ser atendida cuidadosamente y hospitalizadas desde su primera consulta en el primer nivel, aunque no presenten signos de alarma. No, está bien, entonces a su casa. No, hay que observar a una mujer embarazada. Las pacientes embarazadas que enferman de dengue durante su gestación tienen mayor riesgo de parto prematuro y de hemorragias. Fue todo un lío, pues mandaron una paciente de Puerto Maldonado, embarazada con dengue, ¡pac!, al Cusco. Llega la paciente y al final se ha muerto. ¿Sabes lo terrible que es que se muera una mujer gestante más el bebito? La muerte materna es reportable y es enjuiciable. Se reporta mucho una muerte materna porque estás matando dos de un pájaro, dos de un tiro, ¿no? Entonces, y todo el mundo, si se tiene que no, si la opero va a sangrar, si no le saco el bebé también va a sangrar, va a descompensar al dengue. Y estaban en, me dijo y no me dijo, y al final se demoraron en las decisiones y la paciente se murió. Complicaciones maternas, amenaza de parto prematuro en un 41%, nacimiento prematuro en 9,6%, hemorragia durante el parto un 9,3% y hematoma retroplacentario 1,9%. Las complicaciones fetales, parto prematuro 20%, muerte fetal in útero 3,8%. Abortos 3,8%, sufrimiento fetal 7,5%, muerte neonatal 1,9% y se detectó transmisión materno-fetal
del 5 al 3%. O sea que sí hay transmisión materno-fetal bajista, pero hay. Complicaciones reportadas. En el primer trimestre del embarazo, aumento del riesgo de abortos, sangrado y transmisión vertical. En el segundo y tercer trimestre del embarazo, parto de pretérmino, hemorragias vaginales, hemorragias durante la cesárea, sufrimiento fetal, distrés fetal durante la labor del parto, muerte intrauterina y eclampsia. Consideraciones para el manejo. Puede continuar, un minutito. Puede continuar el curso normal de su embarazo vigilando. Perdón, Rosy. Nada, doctorita, disculpe, se prendió mi audio. Ya. Puede continuar el curso normal de su embarazo vigilando la salud fetal. Está indicada la evaluación ultrasonográfica fetal para la vigilancia del volumen del líquido amniótico y ya que algunos casos podrían cursar con oligohidramnios. Algunas características fisiológicas del embarazo podrían dificultar el diagnóstico del dengue: leucocitosis, trombocitopenia, hemodilución. Para el manejo de un dengue grave en la embarazada, puede haber dolor abdominal que se presenta como uno de los signos de alarma en el dengue y puede simular contracciones uterinas o un diagnóstico erróneo de colecistitis o precipitar al médico tratante a tomar la decisión de una intervención quirúrgica innecesaria. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó! ¿Qué hice? Uy, todavía, mira, ¿dónde estoy? ¿Qué hice? Yo no sé. Bueno, en algunas ocasiones el dolor abdominal que se presenta como uno de los signos de alarma en el dengue puede simular contracciones uterinas o un diagnóstico erróneo de colecistitis y precipitar al médico tratante a tomar la decisión de una intervención quirúrgica innecesaria que puede ocasionar complicaciones que pueden ser fatales. Se recomienda vigilar estrechamente a las embarazadas con dengue en cualquier trimestre, debido a los efectos negativos que esta infección sobre el binomio madre-niño, madre-hijo. Valorar si se puede detener el trabajo de parto durante la evolución del dengue o dengue grave con extravasación. Administrar plaquetas si disminuyen independientemente de si sangran o no, a diferencia del resto de los pacientes, al momento del parto. Para el manejo, administrar las plaquetas si hay trombocitopenia, coincido con el trabajo, siempre y cuando no curse con dengue con extravasación. Al planificar la anestesia, debe elegir la anestesia general por ser la opción más segura y nunca la raquidia. La vigilancia cercana, elección de anestesia general en los casos de cirugía de emergencia, descartar como diagnóstico diferencial un síndrome de HELLP. Entre los diagnósticos diferenciales deben descartarse otras patologías como el síndrome de HELLP, el cual, al igual que un paciente con dengue grave por extravasación, cursa con dolor abdominal. Trombocitopenia, ascitis y hemólisis. Esta última no se presenta en pacientes con dengue grave. El manejo médico es diferente al que se utiliza en el paciente con dengue grave por extravasación. El síndrome de HELLP es una forma grave de preeclampsia que amenaza la vida. Triada característica de laboratorio: anemia hemolítica, microangiopática, única diferencia de dengue con dengue severo, aumento de las enzimas hepáticas, 3 desviaciones estándar por encima de la media y trombocitopenia. Entonces, este tipo de situaciones se tienen que revisar con mucho cuidado. En el recién nacido, en los chatitos, los recién nacidos de madres que han padecido de la infección por dengue durante el embarazo tienen anticuerpos maternos contra el dengue, por lo que podrían estar en riesgo de presentar dengue grave al ser infectados por un virus diferente. O sea, si es que la madre ha tenido o tiene, digamos, en ese momento, ¿no? Entonces se hace todo un lío en el niño. ¿Cuáles son los criterios de alta?
Ausencia, todos deben tomarse en cuenta. Ausencia de fiebre por 48 horas sin antitérmicos. Mejoría del cuadro clínico. Incremento del número de las plaquetas. Ausencia de dificultad respiratoria. Hematocrito estabilizado sin hidratación endovenosa. ¿Qué se puede hacer para prevenir el dengue? No hay vacuna disponible contra el dengue. Hay 3 tipos de serotipos, pero uno no te inmuniza de la otra todavía. Si vivimos o vamos a viajar a una zona de riesgo, la mejor prevención es evitar ser picado por los mosquitos. Aplique repelentes, use camisas de manga larga y pantalones largos, use mosquiteros en las camas si su habitación no tiene acondicionador de aire. Ay, no, yo no le creo el acondicionador. Rocíe insecticidas en su habitación antes de la hora de acostarse. Pero si tienes asma, te viene una crisis asmática por el insecticida. Hay que evaluar las situaciones de las recomendaciones de prevención de acuerdo a las personas también, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Medidas de control sobre casos y contactos, ¿no? Usar el mosquitero. Use el toldillo mosquitero. Signos de alarma. Guía de la efervescencia del cuadro. Actividades de control vectorial. Medidas de control social. Y acá está el simpático. ¿Cómo se llamaba, Rosy, el chiquito este que está ahí volando? No hay Rosy. Rosy. Doctorita, Aedes aegypti. Ese es a 250. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta? Xiaomi, ¿tienes alguna pregunta? No, doctora. ¿Tú, Julie? No, doctora. ¿Nadie tiene preguntas? Dime, Abdel. ¿La administración de vitamina K? No. ¿Cómo se llama? No se pone vitamina K en los pacientes con dengue. Simplemente se tiene que producir, ¿cómo se llama? Si el sangrado es muy profuso y es demasiado, tendrías que poner sangre en casos extremos, ¿no? Si no, simplemente hay que hidratar y mantener al paciente. El sangrado es solamente en casos graves, va a asociarse a la disminución de las plaquetas, pero normalmente lo que se hace es dar tratamiento de soporte de acuerdo al paciente. No vamos a... Y el mecanismo que está, y muchos te hacen taponamiento renal porque el sangrado está todo al lado y tienes que hacer diálisis en algunos pacientes, ¿no? Entonces tú tienes que ver el soporte de acuerdo a lo que va presentando. En casos muy extremos en esa sangre cuando hay un sangrado excesivo, pero normalmente no es tanto. ¿Ves que hay alteración a nivel de los factores de coagulación a nivel hepático? ¿No? Entonces hay 2 mecanismos de sangrado. Uno son los factores de coagulación y otro es, ¿cómo se llama? La plaquetopenia. Pero la plaquetopenia, cuando está muy baja, es que va a ser la causa, ¿cómo se llama? Del sangrado. Normalmente no es esa, sino son los factores de coagulación. ¿Ves que también hay daño hepático? Y es grave cuando exhiben las transaminasas por encima de 1000. ¿Alguna otra pregunta? Hay vacunas, hay 3 serotipos de vacunas, ¿no? Pero lo que sucede está en que si a ti te puede dar dengue de un serotipo, hemos visto que son 4 serotipos. Tienes la vacuna de un serotipo y te puede dar el otro, ¿no? Entonces es bien difícil manejar este tema de las vacunas, porque no todas las vacunas tienen te van a proteger del otro serotipo. No sé qué cosa estaba mencionando, no leí en el chat, se fue.
Miguel estaba escribiendo a alguien. ¿Alguien puede leer el chat, por favor, que no lo puedo ver? ¿Qué cosa decía?